Tal como les va, muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos al flamante director de movilidad de la comuna capitalina, Pablo Intamuzú. Bueno, gracias por venir. Buen día, gracias por la invitación. Calculo que la primera entrevista queda como ya en el cargo. No calcules, es la primera. Pues asumió en realidad formalmente en el día de ayer. Sí, en este medio es la primera. Bien. A ver, imagino que un poco lo habrá sorprendido cuando lo llamaron para ocupar el cargo de director de movilidad. ¿Se imaginó en algún momento que podía llegar a desempeñar esta función? No, en algún momento en la administración pasada estuvo la posibilidad porque el sector que integro llevó mi nombre a la intendenta en aquel momento, Ana Olivera. En este momento es lo que vos decís, absoluta sorpresa, ¿no? Estaba metido de lleno en la maceo. Estábamos metidos en el tema de la siniestralidad vial con Gerardo Barrios y todo el equipo y bueno... ¿Y por qué dar el paso? Varios motivos. En lo personal, en lo profesional, es un desafío de los lindos, ¿no? De los que a uno por lo menos le gustan. Y en lo político, uno pertenece a una organización y somos de los que creemos que nos debemos a esas decisiones, las decisiones colectivas de esa organización. Hubo un planteo que vino también por ese lado. Personalmente creo que a la colcha le estaba faltando un retazo y bueno, hay gente que se dio cuenta de eso y trabajó para que ese retazo estuviera. Es buena cosa que el Movimiento de Participación Popular también esté integrando el gabinete de Daniel Martínez, algo que no estaba sucediendo. Yo pienso que sí, que es muy buena cosa y no solamente es bueno, sino que era necesario. Claro. ¿Y por qué es necesario? Y porque la fuerza de gobierno en Montevideo, el Frente Amplio, es una fuerza plural que se ha caracterizado durante todos estos años por poner esa pluralidad al servicio de la unidad de acción. Y cuando uno necesita unidad de acción, necesita que esté todo el abanico de perfiles que hay dentro del Frente Amplio. Y bueno, no voy a decir yo nada nuevo con lo que significa el movimiento de participación popular en el espectro político, ¿no? Bien. Es bueno que se haga también esta valoración desde el punto de vista político, porque es algo que muchas veces no se toma tanto en cuenta, ¿no? Lo que incide o lo que influye, también dar espacio a la participación de todos los sectores en una gestión. En ese sentido, ¿usted carga con una especie de responsabilidad extra, de sentir que está representando, obviamente que se suma al equipo de Daniel Martínez y la gestión es para los montevideanos, pero siente también que es el abanderado un poco del Movimiento de Participación Popular? No me siento como el abanderado de nada. En realidad soy un simple militante de base, que bueno, que la vida me llevó por estos caminos y por especializarme en estos temas, si se quiere. Creo que quedó muy claro desde el inicio, cuando iniciamos las conversaciones con Daniel y con el equipo, que uno cuando se suma a un equipo de gobierno no es el representante de determinado sector en el gabinete o en el gobierno municipal. Sí siento una satisfacción enorme y un orgullo y un honor de llevar esa responsabilidad, porque aparte el sector acompañó la decisión, cosa que también es muy importante. Y vio que en algún momento se manejó, es verdad que no fue esto mencionado con este término por parte de las autoridades, pero se mencionó en algún momento, bueno, en realidad la desvinculación de Tabaco fue porque era alguien muy técnico y le faltaba poco expertise político que usted claramente tiene y que también se le va a necesitar para instrumentar cambios profundos a nivel de la movilidad, a nivel del transporte en Montevideo. ¿Asume eso como un escenario de la realidad, esto de que va a tener que moverse con mucha cintura política? Sí, yo en realidad, sobre el punto específico que me estás preguntando, prefiero no expedirme, porque hay un trabajo hecho, hay compañeros que han dejado... Pero no es hablar mal del trabajo, simplemente de perfiles, ¿no? Hay gente que tiene un perfil mucho más técnico y hay gente que tiene un perfil técnico pero también político. A mí me hace un poco de ruido hablar de mí mismo, la verdad. Capaz que es una pregunta para el intendente Martínez, ¿no? Bien. ¿Y cuál le va a ser la prioridad en el arranque de su gestión? ¿Eso ya está definido en este periodo de transición que hubo? Sí, no es la prioridad de mi gestión, es la prioridad ya definida por el equipo de gobierno. Justamente el otro día se estuvieron repasando esas líneas estratégicas, una de ellas, un eje temático de esta administración, sin duda que es la movilidad. Recién hablábamos fuera de micrófono todo lo que abarca la movilidad, pero bueno, dentro de lo que es la movilidad,
creo que hay dos pilares fundamentales. La reforma del transporte o la mejora del servicio de transporte público, que todos sabemos que está en una situación crítica y bueno, tenemos que trabajar mucho para sacarlo de esa situación. Y por otro lado, la gran apuesta a la infraestructura vial que va a hacer este gobierno del intendente Martínez y que ya está encaminado algunos instrumentos financieros para, valga la redundancia, financiar esas grandes obras que esperemos que en 4 años podamos estar viniendo por acá y mostrándolas, ¿no? Eso sabe que se le iba a preguntar. Las obras, ¿la prioridad es que estén culminadas al término del periodo? Bueno, las horas votadas en el Fondo Capital. Sí. Tenemos grandes expectativas. Porque es un desafío grande. Yo repasaba el ensanche y la continuación de caminos civiles, todo lo que tiene que ver con esa... Finalmente, todavía no sé si está definido ya si va a ser en Avenida del Centenario, por abajo o por arriba, pero son obras que, para los ritmos que tiene la administración pública en el Uruguay, es ambicioso planteársela, terminarla en 4 años. Sí, es ambicioso, pero tenemos que ser ambiciosos. No tenemos mucho margen. Pero y en ese sentido, por ejemplo, ¿se está pensando en algún régimen, no sé, de agilizar? ¿Cómo hacer para agilizar esos tiempos? Que muchas veces los jerarcas dicen, bueno, en realidad no es culpa nuestra, son los tiempos del Estado, los tiempos de las licitaciones, que puede haber alguna impugnación. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se piensa para agilizar los trámites? Bueno, hay herramientas de toda la estructura financiera que, sin lugar a dudas, son relativamente nuevas, pero ya se vienen utilizando, los fideicomisos, todo lo que representa esa ingeniería financiera que sin duda le va a dar agilidad. Y en la propia gestión de las obras se está trabajando esto a impulso directamente del propio intendente en trabajar los proyectos con otro perfil. Se está hablando de una planificación estratégica que sea transversal, o sea que en cada proyecto haya un responsable de proyecto que lo empiece y que lo culmine. Durante mucho tiempo, por la propia organización de lo que significa la Intendencia, las diferentes áreas no trabajaban de esa manera integrada y transversal, con un jefe de proyecto que se encargue de todo. En eso estamos precisamente ahora trabajando y bueno, ya se están nombrando, ya se están designando esos jefes de proyecto de esas obras más grandes y emblemáticas y estamos a la vez desarrollando otro pilar de esta infraestructura vial que nos va a permitir atacar algunas obras bastante reclamadas y bastante rezagadas. ¿Por ejemplo? Y Luis Alberto Herrera, bueno, un caso concreto, ¿Qué se va a hacer en Luis Alberto? Una vía, y bueno, la idea es hacerla toda, ensancharla y hacerla toda nueva. Se está trabajando mucho en esos proyectos. Eso es un proyecto, yo no sé si decir nuevo, pero por lo menos no estaba establecido, o sea, seguro no está incluido en el Fondo Capital y no había sido anunciado por parte de la Intendencia esta idea de ensanchar y hacer toda nueva de Luis Alberto Herrera. Exacto. Hay que ver los detalles porque todavía no se está en la etapa de proyecto ejecutivo, se está en la etapa de análisis de cuál es el tramo que se va a poder... Claro, ¿desde dónde a dónde? Bueno, eso es lo que hay que definir. En principio está desde Millán hasta Rivera, está todo el tramo para ver. Hay algunos problemas de ancho, algunos problemas de algunos tramos en donde no habría margen como para el ensanche. Pero bueno, todo esto hay que acompasarlo de esos recursos. Sí, uno piensa, una especie de Google Maps, sí. Va la mente transitando por Luis Alberto Herrera y ciertamente hay lugares donde la vereda es bien ancha, pero hay otros donde los comercios están prácticamente pegados a la calle. Exactamente, entonces cuando pasa ese tipo de cosas, ahí ya se empieza a tener la necesidad de algunas expropiaciones, hay que ver, no quiero hacer un anuncio completo todavía, pero... Ponía el ejemplo de Luis Alberto Herrera, como puede ser Avenida Italia de Bolivia para afuera. Hay algunas, Garibaldi es otro ejemplo de una vía de nuestra ciudad que está en un estado bastante complicado de mantenimiento. Y bueno, que uno también, esto lo dicen los técnicos, ¿no? Nos asesoran en ese sentido. A veces hacer ese mantenimiento de esa capa asfáltica a veces es mucho más caro que hacer una obra nueva, porque lo que importa es lo que está abajo, ¿no? Pero bueno, son todas cuestiones. O sea que se está evaluando hacer a nuevo Luis Alberto Herrera y Garibaldi. Son dos vías de la ciudad que están en la agenda como para... ¿Y están los recursos? Se están buscando, estamos prácticamente podríamos decir que sí, que están los recursos. Bien, y también una hora para culminar este periodo de gobierno. Bueno, todo lo que uno inicia lo quiere culminar. No, pero hay veces que uno piensa que, bueno, en fin, comienza la obra y después si hay que terminarla
un año después o 2 años después? Nosotros también tenemos la misma ansiedad. Lo que sí tenemos claro es que para que eso en algún momento se termine hay que empezarlo. Si no lo empezamos nunca lo vamos a terminar. Entonces la idea es empezar. Bien, y en cuanto al tema del transporte, que es seguramente uno de los temas de mayor preocupación de los montevideanos en el día de hoy. No solamente el transporte, hablemos en la movilidad, sino el transporte público específicamente, el tema del ómnibus, el costo del boleto, que cada vez se venden menos boletos, que es un sistema que no resulta del todo atractivo para el ciudadano, que esto también trae problemas en cuanto a la circulación, porque uno termina viajando en un auto de a una persona. Ya se ha avanzado bastante, incluso previo a su asunción. ¿Desde dónde parte, desde dónde empieza su gestión y qué es lo que va a hacer usted? Lo que vamos a estar promoviendo en primer lugar es poder establecer los puntos de coincidencia. Yo tengo una visión personal de haber estado también en algún otro sector de la Intendencia trabajando vinculado directamente al transporte, en donde tengo esa visión de que a veces se pretende solucionar todo y no solucionamos nada, porque si queremos solucionar, ponemos todo dentro de una olla y queremos solucionar todos los temas juntos, a veces se nos tranca todo. Entonces creo que tenemos que cambiar esa estrategia y buscar los puntos de coincidencia. Yo he dicho por ahí, he repetido una frase que me gusta mucho, que dice que si nos ponemos a discutir sobre nuestras diferencias, vamos a pasar la vida discutiendo. Si nos ponemos a trabajar sobre las coincidencias, vamos a pasar la vida trabajando. Entonces creo que hay muchos puntos de acuerdo que no se ha logrado avanzar porque siempre ponemos el todo. Entonces, esto requiere de mucha paciencia. Por ejemplo, lo primero que usted considera que es relativamente sencillo, porque nada en esto es sencillo, de instrumentar. La limpieza de las unidades. Creo que ese es un tema muy sentido por los usuarios y creo que con medidas muy económicas y muy prácticas podemos dar un cambio inmediato en esa sensación que a veces no es general. O sea, la realidad es que a veces la generalidad no es que haya falta de higiene en todas las unidades, pero donde tengamos algún ómnibus que no está higiénico, el usuario se queda con esa visión, no se queda con ¿Y qué se puede hacer, por ejemplo, desde la administración para que los ómnibus todos estén limpios? Y exigir que se limpien y controlar que se limpien. Tan sencillo como eso, y poder acordar con los operadores, en este caso con las empresas. Tenemos la ventaja en Uruguay que a veces no nos damos cuenta, que tenemos en este momento 4 empresas en el sistema. Son pocos para ponerse de acuerdo. Son pocos para ponernos de acuerdo. Hay países en donde los transportistas son miles, porque no están organizados ni siquiera en la empresa. Bueno, aprovechemos ese valor que hoy tenemos, que tenemos pocos operadores para poder ponernos de acuerdo, y no puede ser tan complicado ponernos de acuerdo en un sistema, en sistematizar la limpieza de las unidades, porque aparte hay empresas que ya lo hacen. Claro, y para controlar, ya sabemos que, por ejemplo, hace no tanto conversamos aquí con Cristina Zubillaga, que nos anunciaba, bueno, el tema de las apps de denuncias que van a estar aplicadas, por lo menos en una primera instancia, por ejemplo, al transporte. Ni que hablar para mostrar que un ómnibus no paró o que viene con alguna situación irregular. Imagino que también será aplicada con el tema de la limpieza, pero además, como cuerpo inspectivo, ¿qué puede hacer la Intendencia? Controlar. Pero poner inspectores que para que suban a los ómnibus. Sí, eso ya se hace. Hay que intensificarlo y hay que sistematizarlo. Las inspecciones a la flota de transporte colectivo, hoy ya se realiza. Hay un grupo de inspectores, capaz que es pequeño y hay que agrandarlo, que van a las terminales y hacen las inspecciones de las unidades. No inspeccionan solamente la limpieza, inspeccionan el estado general de los ómnibus. Y hemos mejorado mucho con respecto a la flota. A veces también tenemos esa memoria corta. Durante muchos años nuestro sistema de transporte adoleció de eso, tuvo una flota muy antigua, ómnibus muy viejos que circulaban durante muchos años. Eso se ha venido mejorando notoriamente y hay que seguirlo mejorando. Bien, y también hubo un punto de, yo no sé si decir de inflexión, pero sí por lo menos poder mostrarle a la gente un resultado concreto en cuanto al diálogo con las empresas, con los trabajadores, evitando la última suba del boleto que estaba previsto. Se anunció en aquel momento que parte del norte de lo que se iba a recorrer iba a estar vinculado a promover que se utilizara la tarjeta STM de un precio hasta diferencial para la gente que viaje con la tarjeta. En ese sentido, ¿qué tenemos que pensar? ¿En que la próxima suba del boleto de repente solamente va a abarcar a aquellos que no paguen con la tarjeta? ¿O puede haber incluso margen para que haya una rebaja en el precio para quienes usan la tarjeta y un aumento para los que no la utilizan? Esas son líneas de trabajo que todavía no están del todo definidas. Son cuestiones que están sobre la mesa, son posibilidades.
hay que empezarlas a manejar como tales, pero no hemos avanzado lo suficiente como para poder hoy aquí hacer un anuncio concreto. Yo creo que lo que va a pasar con el uso de la tarjeta STM y sobre todo con el uso de dinero electrónico va a tener muchos beneficios, no solamente desde el punto de vista de lo que puede ser la tarifa, sino que también nos va a permitir mejorar los tiempos de viaje, porque cuando la gente sube más rápido, todos esos segundos se van acumulando y van a mejorar el sistema. Y a la vez un tema de la seguridad que, bueno, por hoy, por suerte, el tema de las rapiñas a los ómnibus está bastante contenido, no quiere decir que no ocurra, pero bueno, esto también viene a solucionar un problema de seguridad pública y de seguridad de los trabajadores, porque al reducir la cantidad de dinero en los ómnibus, obviamente que va a ser menos tentador para la delincuencia, ¿no? Claro. ¿Y por qué o cómo hacer para que funcione definitivamente? Usted ya ahí mencionaba algo al pasar, que también es uno de los temas que más preocupa, me consta a nivel de la Intendencia, y es el tema del tiempo, ¿no? ¿Por qué los ómnibus siguen siendo lentos y viajan a una velocidad promedio, corríjame si no me equivoco, de 16 kilómetros por hora, sí, una cuestión así, en Montevideo? ¿Cómo hacer para mejorar esos tiempos, más allá de esta cuestión que usted mencionaba, por ejemplo, de que sea más rápido sacar el boleto? Bueno, eso es una de las cuestiones, ¿no? Pero tampoco podemos separar lo que es el transporte del tránsito. Si el tránsito no fluye, el tránsito general está congestionado y está trancado, obviamente que esto impacta directamente en el transporte público. Para eso tenemos que seguir trabajando y seguir mejorando y seguir expandiendo lo que ha sido el uso de los carriles preferenciales, que en algunos corredores también a veces nos olvidamos de que hace muy pocos años, por ejemplo, yo pongo un ejemplo que es el corredor Agraciada, toda la avenida Agraciada, en toda su extensión, tenemos que recordar que no hace tanto tiempo había estacionamiento de vehículos particulares. Bueno, eso se retiró y se empezó con el trabajo de los carriles preferenciales. Lo mismo ocurrió en Avenida Italia. Se mejoraron notoriamente los tiempos de desplazamiento al tener los carriles preferenciales. También ni que hablar lo que va a significar y lo que ya está significando la operación del Centro de Gestión de Movilidad, ¿no? Que en ese sentido creo que es otro de los pilares principales de la gestión de esta intendencia. ¿Y no está a favor, por ejemplo, de... Claro, se nos va la entrevista y en realidad pasan los minutos y uno temas. Hay mucho y puede pasar de lo general a lo particular, pero por ejemplo, a mí me llama la atención cómo el carril solo bus no está delimitado o no tiene la imposibilidad, por una parte, de que los autos ingresen al carril solo bus o de que los ómnibus salgan del carril solo bus, que es algo que también sucede a veces. Sí. La separación física. Claro. ¿Puede existir esa posibilidad? ¿Es algo que se puede analizar? Puede existir. No de tal manera que impida el ingreso o la salida. Porque hay que tener en cuenta que cuando uno pone un carril a la derecha, como en este caso en Italia, para poner un ejemplo claro, hay que tener en cuenta que hay mucha gente que tiene que entrar a sus domicilios, a sus inmuebles. Entonces la entrada y la salida tiene que estar. Creo que hay otro tipo de soluciones que podemos ver en Buenos Aires, no hay que ir muy lejos, en donde hay determinada separación física que... Una especie de mini de lomo burro. Exacto, que ayuda también a esa percepción un poco psicológica del auto particular, esa tentación a meterse en el carril porque lo ve vacío y quiere circular más rápido. Hablando mal y pronto, lo que todos conocemos con el viejo y querido garrón en el tránsito, ¿no? Cuando vemos un espacio libre, inmediatamente queremos primerear a los demás y sacar ventaja, que en realidad esa ventaja dura poco porque capaz que llegamos al próximo semáforo, ¿no? Vio que mucho se habla en cuanto a la reforma del sistema de transporte, de lo que tiene que ver con la modificación de las líneas, decir que las líneas en nuestro país son de un diseño de otro Montevideo, ¿no? Porque era otra ciudad. ¿Por qué cuesta tanto? Bueno. ¿Por qué cuesta tanto pensar en una solución? Usted decía, no hay que meter todo en una olla porque se nos dificulta. Seguramente este es uno de los temas que ocupe más lugar en la olla. Sí, yo creo que ahí también tenemos que desagregar. Si hablamos de la racionalización de líneas, que hay que hacerla en todo el departamento, en toda la ciudad, el problema es mucho más grande. Nosotros lo que vamos a plantear, y creo que ya tenemos algunos niveles de acuerdo, es separar los corredores. Tomar cuenca por cuenca, corredor por corredor y estudiarlo, como ahora estamos estudiando 18 de julio, que obviamente todo lo que va por 18 de julio confluye de Avenida Italia y de 8 de octubre. Hoy por hoy estamos estudiando qué vamos a hacer con 18 de julio, que es un poco el emblema de la ineficiencia. Cuando uno se para en 18 de julio a determinada hora del día y puede ver, por ejemplo, en la mañana, vagones y vagones de ómnibus, parecen trenes, ¿verdad?, de ómnibus uno atrás del otro, que van hacia el mismo recorrido y van vacíos.
Eso es un síntoma de que algo está mal, porque no se están utilizando bien esos recursos. Mientras, en algunas partes de la ciudad, sobre todo en la periferia, que la ciudad se extendió hacia su periferia, nos están faltando y nos están reclamando los vecinos algunos servicios. Creo que hay que buscar el punto de equilibrio, reestructurar esto que está sobredimensionado, está solapado, está superpuesto, poder llegar a la periferia de la ciudad, pero sin perder de vista que llegar a la periferia de la ciudad no tiene los mismos costos que venir de Punta Carreta. Obviamente que no es ni cerca su responsabilidad, pero el que está del otro lado puede estar diciendo, Nicolás, pero pregúntale, porque realmente de anuncios y de diagnósticos ya está más que sobrehecho, ¿no? La gestión de Daniel Martínez lleva más de un año, pero antes también se venía analizando todo este asunto. Entonces, ¿cuándo? ¿A partir de cuándo empezar a concretar? Este análisis que usted está haciendo el 18 de julio, que están haciendo, cuando digo ustedes, simbolizando, que están haciendo del transporte en 18 de julio, ¿cuándo puede efectivizarse el cambio? Yo creo que si yo te lo dijera hoy, estaría faltando el respeto a la audiencia. No tengo una fecha. Lo que sí tengo muy claro es que ya se empezó el trabajo y de que los resultados se van a ver. Si yo te anuncio una fecha, creo que no estaría siendo honesto contigo ni con la audiencia. ¿Y es bravo negociar con las empresas del transporte? Y no es fácil. No es fácil la negociación en todos los ámbitos, no es fácil. Vayamos a preguntarle a los compañeros que están en el Ministerio de Trabajo, que todos los días su labor diaria es la negociación. La negociación es un arte, no se aprende prácticamente en ninguna universidad. Pueden haber técnicas, etcétera, etcétera, pero creo que mucho de la negociación, quienes estuvimos en un sindicato en alguna vez, sabemos que es así, se aprende en la propia negociación. Entonces hay que saber negociar, hay que saber conciliar posiciones y acercar posiciones. ¿Pero se reunió ya, por ejemplo, con Salgado? Todavía no nos hemos reunido con las empresas, lo vamos a empezar a hacer muy pronto, pero también queremos ir a esas reuniones ya con una agenda de temas. ¿Con una agenda o con un plan? Con una agenda. Porque veo que Daniel Martínez se reunió ya con las distintas empresas del transporte para conversar y para decirles, bueno, vamos a remangarnos y vamos a trabajar. Y para esto que tú nombrabas, para esto que se logró evitar la suba del boleto, vaya, subieron reuniones. Yo me estoy incorporando a un equipo que ya viene trabajando, no vengo a inventar la rueda ni a refundar nada. Yo lo que estoy haciendo es sumar mi esfuerzo a un equipo que ya viene trabajando y tenemos que ser muy respetuosos de ese camino ya recorrido. Bien, me quedaron infinidad de temas para conversar, así que seguramente lo volveremos a conversar. Lo último, antes de que termine el periodo, ¿se van a sacar los autos de la Ciudad Vieja? Porque ese es un tema que al intendente le obsesiona. Estoy seguro que se lo planteó en alguna reunión de las que mantuvo. Sí, cómo no. El intendente está muy preocupado, no solamente por la Ciudad Vieja, sino por 18 de julio también. Son temas que están sobre la mesa. Yo te reitero. O sea que se podría llegar a sacar los vehículos, la circulación automóvil en 18 de julio. ¿Y por qué no? No está definido, pero yo te devuelvo la pregunta. ¿Por qué no? Capaz que la principal avenida... Es resorte de la administración. Capaz que la principal avenida tiene que priorizar... hasta ahora no se ha priorizado. Hay muchos autos, muchos ómnibus, muchos peatones, muchos ciclistas, ¿no? Bueno, el ordenamiento de una ciudad requiere a veces tomar prioridades y tomar definiciones. No están las definiciones todavía, pero estamos estudiando y con esa marcada intención del intendente Martínez de poder tener espacios públicos mucho más amigables y mucho más lindos para poder caminarlo, para poder conocerlo, para poder disfrutarlo, que vengan los turistas y realmente se lleven una muy buena impresión de nuestra ciudad. Pablo Intamuzú, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. A vos como siempre. La pausa y enseguida estamos de vuelta.